Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos esta semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Los saludo como siempre, mi nombre es Francisco Rojas y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este video podcast esta semana en Steelers. En primer lugar, les quiero pedir disculpas por los problemas técnicos que tuvimos en el último video, algunos problemas de audio ahí que espero haber resuelto. Y también darle alguna explicación de por qué se retrasó un poco más el video esta semana. Es básicamente porque quise esperar a tener la información de la conferencia de prensa de Omar Khan en el Combine, que originalmente estaba agendada para el día martes y que se tuvo que posponer hasta el jueves. Así que por esa razón se retrasó el video para poder incluir esa información. En este episodio de esta semana en Steelers vamos a revisar obviamente algunas noticias, lo que les comentaba recién sobre el Combine y la entrevista del GM de los Steelers, Omar Khan. Vamos a hablar un poco sobre el salary cap, la cifra que se anunció recientemente por la liga. Vamos a mencionar algunos movimientos de roster que tuvieron los Steelers desde la última vez que tuvimos episodio. Y vamos a continuar con nuestra evaluación por grupos de posición. En este episodio vamos a revisar posiciones ofensivas como son la línea ofensiva, los tight ends y los wide receivers. Así que comencemos. En relación a lo que fue el Combine, en la entrevista, ¿no es cierto?, que ya les comentaba de Omar Khan, el Combine oficialmente, la transmisión, ¿no es cierto?, televisiva, los drills y la parte más del show de televisión, se produce y se transmite desde el 29 de febrero al 3 de marzo, ¿ya? Sin embargo, la actividad en Indianápolis comenzó ya desde el día lunes de esta semana, con entrevistas particularmente de los GMs, ahí salieron varias noticias. Y estaba, bueno, como les comentaba, agendado para hablar el día martes Omar Khan, y por un problema personal tuvo el lamentable fallecimiento de un familiar, se tuvo que posponer hasta este jueves, ¿no? Eh, es importante entender que en el Combine se concretan o se inician muchos de los acuerdos que finalmente se ven en la liga en cuanto a trades, traspasos de jugadores o agentes libres, porque básicamente en Indianápolis se confluyen, ¿no es cierto?, muchos actores de este tema. Están los GMs, como ya mencionamos, ¿no es cierto?, están muchos agentes de los jugadores, incluso muchos jugadores personalmente visitan también el Combine. Así que surgen noticias. Otra de las noticias, ¿no es cierto?, que pueden haber visto estos días es la de muchos jugadores o prospectos de college que han decidido no participar de los ejercicios del Combine, particularmente los quarterbacks más destacados de la clase. Y también, ¿no es cierto?, el wide receiver más destacado tampoco decidió no participar. Entiendo que sí, la parte de la revisión médica, que es lo principal del Combine, sí la hacen todos. Y también las entrevistas con los equipos, ya que también es bien importante para los jugadores y para todo lo que es el proceso del draft. Eh, Solamente comentarles que estas entrevistas tienen dos formatos. Hay un formato en que los jugadores seleccionan, perdón, los equipos seleccionan jugadores y los citan a una especie de mesa redonda con varios miembros del equipo. Obviamente ahí están los scouts, a veces el GM, algunos coaches o coaches posicionales. Y hay otro formato en que los jugadores están, ¿no es cierto?, como en una especie de mesa y van cambiando de entrevistador cada 10 minutos, una dinámica que llaman así como speed dating, como estas citas rápidas donde los van entrevistando distintos personajes de los distintos equipos. Eh, Comencemos un poco sobre lo que le preguntaron o lo que comentó Omar Khan. Obviamente le preguntaron sobre la situación de quarterback. Una vez más, Omar Khan manifestó la confianza que tiene el equipo de Steelers en Kenny Pickett como quarterback, pero también volvió a mencionar el tema de la competencia, de ofrecer competencia en la posición. Reconoció que actualmente, ¿no es cierto?, Kenny Pickett es el único quarterback bajo contrato de los Steelers, así que obviamente eh, tienen que agregar al menos tres nombres más, incluso cuatro jugadores, o sea, llegar a completar cuatro jugadores si consideramos el training camp, la cantidad de jugadores que van a llevar al training camp. Eh, en ese sentido,
se manifestó, ¿no es cierto?, abierto a todas las opciones. Le preguntaron específicamente por los trades y los rumores que han salido en la prensa respecto a Justin Fields o al mismo Russell Wilson. Lo tomó un poco con humor, obviamente dijo que no iba a entrar en detalles, pero que como GM estaba obligado a explorar todas las alternativas que pudieran ayudar al equipo de Steelers, y en ese sentido no descartó eh, ninguna situación para poder incorporar al mejor talento posible en la posición de quarterback, ¿ya? Específicamente también, sin entrar en detalle, manifestó el interés del equipo de Steelers por refirmar a Mason Rudolph, que ese interés se le había manifestado tanto al jugador como a su representante, y que en ese sentido estaban en conversaciones eh, y en contacto para manifestar la intención de traerlo de vuelta al equipo. En otros temas importantes de Steelers, obviamente le preguntaron por la posición de punter. Reconoció que el equipo actualmente no tiene, que por lo mismo es una posición que están buscando tanto en la agencia libre como en el draft. Y otra de las cosas importantes que comentó respecto al tackle ofensivo, ¿no es cierto? Jugador ya de segundo año, Broderick Jones, eh, y específicamente respecto a su posición, en el fondo Mark fue bastante explícito en decir que Broderick Jones había sido drafteado como un left tackle, como un tackle izquierdo, y que la idea era que eventualmente, ¿no es cierto?, tarde o temprano volviera a ocupar esa posición, pero tampoco aseguró cuándo. Pero esto es importante porque hay cierta polémica, ¿no es cierto?, en los Steelers respecto a cambios de posición y a jugadores que no han rendido de buena forma al cambiarlos de su posición, entre comillas, natural o donde supuestamente rendirían más. Así que es bastante importante esta declaración porque además abre la incógnita que vamos a revisar también después en el tema de los grupos de los linieros. ¿Quién pasaría a ocupar la posición de tackle derecho que está ocupando actualmente Broderick Jones? Se refirió un poco también a marcar a las fortalezas de esta clase del draft. Mencionó varias posiciones. Específicamente yo quiero destacar la profundidad o la calidad que tiene supuestamente esta clase de tackles ofensivos. También está la oportunidad, obviamente, de draftear un centro de calidad. Y hay buenos prospectos también en la posición de cornerback y de wide receiver, ¿ya? Y la posición que por lo menos se muestra como más débil en esta clase de draft es la posición de los linieros defensivos, ¿ya? Otra de las preguntas que le hicieron a Omar Khan, bastante directa, tiene relación con la situación de los inside linebacker y específicamente con la lesión de Cole Holcomb, algo que también comentamos en el podcast anterior. Lamentablemente volvió a recalcar que no hay un timetable oficial, lo cual es un poco preocupante a mi parecer, y que en el fondo esperan que ya más cercano a los OTAs o actividades ya más físicas puedan tener alguna claridad de cómo se, de cómo se puede recuperar el inside linebacker Cole Holcomb. Em, el último comentario que quiero rescatar, le dijo abiertamente a los periodistas, ¿no es cierto?, que no le gustó ver el Super Bowl desde su casa, ver a Kansas City ganar el Super Bowl, que en el fondo lo que él aspira o espera como GM es que el equipo de los Steelers llegue a esa instancia. Y eso obviamente lo manifestó en forma explícita. Así que me parece un comentario interesante. La siguiente noticia que les quería mostrar dice relación con la cifra del salary cap. La liga, ¿no es cierto?, la NFL anunció la nueva cifra, el monto de salary cap, que básicamente tiene que ver con las ganancias, lo que produjo la liga el año anterior. Y esta es una cifra de referencia para los equipos, ¿no es cierto?, al límite que tienen que atenerse para los gastos en jugadores, principalmente en los contratos, ¿ya? Eh, la cifra para este año se anunció en 255,4 millones de dólares. Esto es un poco más alto que las proyecciones que se tenían en algunos cálculos. Es un aumento de 30 millones de dólares más que el año pasado, y es uno de los aumentos más grandes, digamos, de año a año en la historia de la liga. Obviamente es una buena noticia para todos los equipos, pero también para los Steelers, que pasaron de estar, ¿no es cierto?, con cifras negativas en el fondo sobre el cap, automáticamente a estar bajo el salary cap. Eh,
inicialmente alrededor de 7 millones bajo el cap, y luego con la cifra que se muestra ahí, ¿no es cierto?, de cerca de 11,3 millones de dólares bajo el cap, eh, después de cortar al centro Mason Cole, ¿ya? Sí, hay que tener claro igual que todas estas cifras de salary cap no son cifras oficiales en el fondo, la situación de cada equipo. Son cálculos de sitios ajenos a la liga y que a veces difieren los cálculos, las estimaciones de un sitio a otro, ¿ya? Según cómo lo calculan. Eh, pero lo que hay que tener claro es que este cap de 11,3 millones de cualquier manera no es suficiente para lo que viene, ¿no es cierto?, en agencia libre. Los Steelers van a necesitar más espacio para poder tanto recontratar a sus propios agentes libres como incorporar nuevos jugadores. Y básicamente también es importante mencionar eh, algunas de las formas o los mecanismos que los equipos tienen para liberar espacio en este salary cap. Eh, Obviamente una estrategia pudiera ser cortar algunos jugadores. Se ha mencionado particularmente la situación del wide receiver Allen Robinson, que pudiera ser uno de los cortados para liberar cerca de 10 millones en el salary cap en un solo movimiento. Y también la situación del cornerback Patrick Peterson, que ya lo comentamos en el podcast anterior, pudiera ser otro jugador candidato a ser sacado del equipo para dejar espacio, cerca de 6,8 millones de dólares, si mal no recuerdo. Otras estrategias que ocupan los equipos para generar espacio en este salary cap es reestructurar o extender contratos, ¿ya? Generalmente los jugadores que son candidatos a extender los contratos son jugadores que tienen algunos años, digamos, que quedan en su contrato, idealmente 2 o 3 años. Pero lo que hay que tener cuidado es que si los equipos hacen esta extensión de contrato, tiene que ser tienen que estar seguros de que el jugador va a seguir en el equipo y va a completar sus años de contrato, ¿ya? Porque si le pasa algo al jugador o lo cortan o sale del equipo antes de lo previsto, eso deja mucho dinero muerto y al futuro es contraproducente para las finanzas del equipo, ¿ya? Y uno de los candidatos principales para esta maniobra, digamos, sería el outside linebacker Alex Highsmith, ¿ya? O estrategia, ¿no es cierto?, es reestructurar los contratos, que ahí, ¿no es cierto?, el movimiento es sin agregar años, es hacer movimientos de la estructura del contrato mismo, de los bonos eh, que se pagan y jugar con el salario base para generar el cap space. Y uno de los que pudiera ser candidato a mí a esta maniobra es Cam Hayward, el liniero defensivo, y en este caso es más dudoso o conflictivo el tema de la extensión, básicamente por lo que hemos comentado, que no está claro cuánto tiempo más pudiera seguir jugando Cam Hayward a buen nivel, ¿no? Así que pudiera ser un tanto peligroso extenderle su contrato por más allá de 1 o 2 años. En cuanto a los movimientos de roster, quería comentar, no son cosas muy llamativas, pero es lo que ha hecho, ¿no es cierto?, el equipo en estas últimas semanas. La primera fotografía, ¿no es cierto?, más a la izquierda muestra lo que ya comentamos, que fue el corte, ¿no es cierto?, el release del centro Mason Cole, que fue centro titular el año pasado, jugó todos los partidos. Eh, y hay que recordar, ¿no es cierto?, que Mason Cole llegó hace 2 temporadas como agente libre, y si bien al principio, ¿no es cierto?, fue una gran mejoría respecto al muy bajo nivel que mostró el centro anterior de los Steelers, Kendrick Green. Eh, la verdad que el año pasado bajó bastante su nivel de juego, lo comentamos a lo largo del año y de la temporada, llegando al final incluso a tener problemas para centrar el balón en varios partidos. Eh, este movimiento está básicamente bastante claro. Eh, Teniendo en consideración el sueldo que tenía proyectado el jugador para este año, ni siquiera o sea, no se justificaba para dejarlo como reserva, ¿ya? Que hubiese sido una buena alternativa dejarlo como jugador reserva, pero esto no era concordante con el tipo de sueldo y el cap hit que significaba mantenerlo, así que se libera, y con eso se liberan, ¿no es cierto?, cerca de 4,75 millones en el cap, eh, lo cual viene en la cifra que
que ya comentamos antes. También comentar que deja 1,5 millones de dólares en dinero muerto en dead cap. eh, este corte de Mason Cole, ¿ya? La segunda fotografía del medio es para comentar que se firmó el contrato del outside linebacker Jeremiah Moon. Si se recuerdan, hablamos de este jugador que viene de los Ravens, que se tomó en waivers y que firmó el contrato porque este jugador era un free agent de exclusive rights, ¿ya? Y a estos jugadores se les ofrece un contrato de un año por $915,000 y los jugadores están, entre comillas, obligados a firmarlo por esta condición de exclusive rights free agent. Y el otro jugador que firmó un contrato similar es la fotografía que está a la derecha, el offensive tackle Dylan Cook, que también firmó un contrato por un año y por $915,000. Siguiendo con nuestra serie de revisiones por posición, eh, vamos a, vamos a conversar inicialmente sobre la línea ofensiva. Eh, Dentro de todo, unas cosas destacables de esta línea ofensiva, la temporada anterior y los últimos 2 años, en las pocas lesiones significativas, eh, pero el nivel de juego de la línea ofensiva, la verdad es que tuvo varios problemas el año pasado, sobre todo especialmente al inicio de la temporada regular, y que al igual que el año 2022 fue mejorando a lo largo de la temporada, y hacia el fin de la temporada bastante más firme, sobre todo en lo que es el juego terrestre, pero lo que preocupa es que no parten del mismo piso, digamos, en que llegan al fin de la temporada, ya digamos, se produce una regresión hacia el inicio de la temporada y obviamente que la idea es evitar eso el próximo año, y que en el fondo sigan mejorando y no haya este tipo de regresión. Eh, Sobre todo si es lo que se establece hasta el final de temporada una identidad. eh, que al parecer, ¿no es cierto?, quiere ser fuerte en el juego terrestre y que esto también va en concordancia, ¿no es cierto?, y en sincronía con lo que plantea una ofensiva del nuevo coordinador ofensivo Arthur Smith, ¿ya? Que también, digamos, se basa en el juego por tierra. Como recién, ¿no es cierto?, pudieron ver por el movimiento del corte de Mason Cole, una de las principales dudas es qué va a pasar en la posición de centro. Eh, Eh, mi predicción, aunque no me gusta hacer predicciones, pero en el fondo uno pudiera asumir, entendiendo cómo funcionan los Steelers, no van a llegar al draft sin un centro, entre comillas, titular, sin un jugador que pueda ocupar esa posición a nivel de NFL, porque actualmente el único centro que aparece, digamos, en el roster no es un jugador de calibre NFL. Eh, y no van a llegar, digamos, al draft, entre comillas, forzados o limitados a tener que tomar sí o sí un centro, eh, porque además en esta clase de draft solamente son dos los prospectos, entre comillas, más destacados para draftear un centro. Eh, Uno de ellos, ¿no es cierto?, en primera ronda, supuestamente el jugador que sería eh, de ese nivel es el centro Jackson Powers Johnson. eh, y en segunda ronda tal vez podría ser el centro Zach Fraser de la Universidad de West Virginia. Pero después estos dos prospectos, la verdad es que el nivel baja bastante, entonces tener que limitarse a estos dos jugadores, valga la redundancia, limita mucho las opciones. em, Sobre todo también considerando que solamente uno de estos prospectos sería de primera ronda, y podría ser seleccionado antes de los Steelers. Hay equipos necesitados de centro y que seleccionan antes que Pittsburgh, como los Chargers de Los Ángeles, o el mismo equipo de Jacksonville, que selecciona justo una posición antes de Pittsburgh. Y otro equipo que pudiera, digamos, eh, hacer un trade y tratar de saltar a Pittsburgh para seleccionar un centro sería el equipo de Miami. Así que, como les comentaba, me parece que eh, sin lugar a dudas van a tratar de agregar un centro veterano. No me queda claro si este gente libre va a ser de nivel, digamos, como para pensar
en un titular establecido, o solamente va a ser un jugador capaz, pero con la idea de dejarlo como respaldo, ¿ya? Eh, las otras dudas en la línea surgen obviamente en la posición de tackle, ¿no es cierto? Recordar la partida de Chukwuma Okorafor, que jugó como tackle derecho durante varias temporadas, está fuera del equipo. eh, y como ya comentamos, ¿no es cierto?, con el regreso supuestamente de Project Jones a la posición de tackle izquierdo, la duda es qué pasa con el tackle derecho, si va a llegar un agente libre, si van a tratar de suplir esa posición con algún prospecto del draft, considerando esta clase que se supone que es rica en jugadores de tackle y sobre todo algunos prospectos que son específicamente de tackle derecho. Pero el principal problema es algo que hemos comentado en otros episodios y en la preseason, es que Dan Moore Jr. aparentemente no puede jugar como tackle derecho, así que queda la duda ahí si él queda como backup. Eh, una de las cosas, ¿no es cierto?, que pueden ver ahí en la diapositiva, no hay ningún agente libre en esta posición. eh, y los guards, ¿no es cierto?, han sido bastante sólidos. Las posiciones titulares, Isaac, el jugador Seumalu y también Daniels. Y también destacar que habría buen depth en esta posición con suplentes de calidad de NFL como Nate Herbig, y también lo que pudieran hacer los jugadores jóvenes como Dylan Cook o Spencer Anderson. La siguiente posición que vamos a revisar son el grupo de los tight ends. En esta posición, eh, obviamente el jugador más destacado, ¿no es cierto?, el líder de este room es el tight end Pat Freiermuth. Jugador que la verdad no tuvo un muy buen año, no tuvo una muy buena temporada 2023. Esta era su tercera temporada y tuvo relativamente una baja producción, solamente eh, limitado algo por las lesiones, pero también encuentro yo, ¿no es cierto?, fue víctima de los problemas de la ofensiva de los Steelers, la misma salida de Matt Canada y obviamente los problemas de quarterback que son evidentes también afectan, ¿no es cierto?, a los receptores y a los tight ends en este caso. Obviamente limitan su producción, además tu problema de lesiones, como ya mencionamos, y básicamente bajo uso, ¿ya? Eh, Tuvo solamente 2 touchdowns en toda la temporada, y el mejor partido que tuvo fue el partido contra Cincinnati, en Cincinnati, donde tuvo 120 yardas en 9 recepciones. Esto plantea una situación interesante para este jugador, teniendo en cuenta que es candidato a una potencial extensión de contrato, ¿ya? En el fondo, al completar su tercer año, entra al cuarto año, su último año de su contrato de rookie, de su contrato de novato. eh, y como dije, podría ser candidato a una extensión. Sin embargo, tanto digamos, dependiendo de la mirada que uno tome, tanto del equipo como el jugador, tiene ciertos detalles. Por en el fondo la baja producción que tuvo este año, su valor de mercado actual, por explicarlo de alguna forma, es un poco más bajo. Entonces el equipo pudiera, en el fondo, hacer una apuesta y querer firmarle una extensión en este valor más bajo, apostando que el próximo año el jugador va a disparar su producción, y con eso seguiría bajo contrato. Pero en el fondo, si uno lo mira desde la otra vereda, el jugador pudiera decidir, ¿no es cierto?, no firmar un contrato ahora, jugárselas por, en el fondo, apostar en sí mismo y mejorar los números para el próximo año, y así en el fondo aumentar su valor de mercado de cara a una posible agencia libre o a refirmar un contrato con los Steelers por un valor mayor, ¿ya? Así que va a ser interesante lo que va a pasar con Pat Freiermuth en esa situación, y ver finalmente qué va a suceder con su contrato. Esto también va a depender, ¿no es cierto?, de lo que vimos del cap space y de qué otros agentes libres quieran incorporar el equipo de Steelers. En relación al otro tight end, Connor Hayward, una de las dudas es si en la nueva ofensiva, ¿no es cierto?, de Arthur Smith va a ser más utilizado como fullback, o va a seguir en esta posición un poco híbrida de tight end y fullback.
Obviamente algo de esto se va a dilucidar cuando veamos en la agencia libre si efectivamente traen, ¿no es cierto?, un jugador fullback nuevo, ¿no es cierto?, dedicado 100% o más típico. O en el fondo si Connor Hayward sigue supliendo ese rol. Eh, y el otro tight end, ¿no es cierto?, Darnell Washington. Siempre se habla de las mejoras que puede tener los jugadores en su segundo año, como sería él, ¿no es cierto?, entrando a su segunda temporada. Pero también hay que tener en consideración que particularmente en la posición de tight end, los jugadores suelen desarrollarse un poco más tarde, ¿ya? Porque es una posición particularmente compleja de jugar y de entender. Eh, Otra de las dudas es si los Steelers van a incorporar otro tight end a este room, ¿no es cierto?, a este grupo de jugadores, considerando el uso de dos tight ends en formación que llaman personal 12, y que es una de las formaciones que más, que más utiliza Arthur Smith, el nuevo coordinador ofensivo. Finalmente, comentarles un poco en relación a los wide receivers. Puntualmente a mí lo que más me preocupa de este grupo son los temas de madurez, ¿ya? Eh, el jugador George Pickens, ¿no es cierto? Todos sabemos que es un jugador muy talentoso, físicamente muy dotado. El año pasado tuvo buenos números, tuvo 63 recepciones para 1.140 yardas, 5 touchdowns, 18,1 yarda promedio por recepción, con lo cual lideró la liga, la NFL, y mejoró dos de los puntos importantes que mencionamos en la preseason, que son tanto la variedad de rutas y su habilidad para correr rutas, y también el aspecto de las yards after the catch, ¿ya? Que son dos cosas que hablamos en preseason, pero también durante la temporada, ¿no es cierto?, pudimos ver sus problemas de madurez, de esta suerte de berrinche o pataletas cuando él sentía que no estaba siendo involucrado o que no le lanzaban el balón lo suficiente. En ese sentido, la esperanza, lo que hay que enfocarse es que es un jugador muy joven, tiene solo 22 años, y el coach Mike Tomlin, ¿no es cierto?, habla explícitamente sobre el desafío que significa entrenar y de cierta manera, ¿no es cierto?, permitir hacer crecer y madurar a este tipo de jugadores, y la habilidad o el desafío que significa, ¿no es cierto?, sacarles provecho y de cierta manera dominar o regular su personalidad. Eh, y en ese mismo aspecto, Dionte Johnson, ¿no es cierto?, otro wide receiver más veterano que Pickens, también presentó los mismos problemas de inmadurez, cuestionamiento a su carácter y a su esfuerzo en el campo de juego. Y personalmente encuentro que Dionte Johnson es un buen jugador, tiene buena producción, pero tiene bajo techo. Eh, y en ese sentido, es importante considerar que en el fondo es su último año de contrato, y es un jugador también que sería potencialmente candidato a una extensión de contrato. Yo espero que los Steelers no lo tomen, por estas mismas limitaciones que les explicaba, ¿ya? Y en cuanto a liderazgo y a veteranía en el wide receiver room, en esta posición, ¿no es cierto?, es el rol que se intentó que tomara durante el año pasado el wide receiver Allen Robinson, ¿ya? Que si bien como wide receiver no es un jugador que tuvo grandes números, si uno mira sus cifras son bien pobres, pero hay que entender también que su rol fue más bien un wide receiver de bloqueo y de apoyo al juego terrestre, y que si bien, como comentamos, ¿no es cierto?, es candidato a ser cortado por el tema del cap y lo que se podría ahorrar los Steelers al sacar el equipo, también hay que tener claro que este es un rol muy importante en el esquema ofensivo de Arthur Smith, y que si este jugador sale del equipo, necesariamente va a tener que llegar otro wide receiver de características similares y que cumpla este rol, ¿ya? De jugar más bien en slot, y de ser fuerte en el bloqueo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el otro wide receiver de este room en Steelers, Calvin Austin III, no cumple para nada esas características, ¿ya? Y hablando un poco de él, ¿no es cierto? Su rol me parece estuvo un poco limitado, quizás por este mismo tema del físico, pero no se ha sacado provecho de la explosividad que él tiene, ¿ya? Solamente tuvo una recepción de largo yardaje de 72 yardas, y su rol más destacado en el equipo sigue siendo el de devolvedor de despejes. Finalmente, comentar que el wide receiver Miles Boykin es el único agente libre de la ofensiva junto con el quarterback Mason Rudolph,
Pero más que nada, Miles Boykin, si se recontrata o sigue en el equipo, no va a ser tanto por su rol como wide receiver, sino como por su aporte en equipos especiales, ¿ya? Uno de los últimos temas que les quería comentar tiene que ver con esta información o esta que se publicó, ¿no es cierto? Que es una encuesta que hace la NFLPA, la NFL Players Association, y es una encuesta donde se evalúa, es una encuesta anónima, donde los jugadores evalúan algunos aspectos de su equipo, ¿ya? Y se desarrollan rankings. La verdad es que los Steelers están bastante mal en más de alguna categoría. Y lo más preocupante para mi gusto es que este puntaje o esta evaluación ha ido mejorando respecto al año anterior. Uno de los aspectos que los jugadores evalúan más mal con nota F, ¿no es cierto? Es precisamente el ownership a los dueños, en este caso al Rooney II. Está en la posición 31 de la liga como dueño, y lo que critican los jugadores puntualmente es cierta falta de intención en invertir y en mejorar las instalaciones de los Steelers, ¿ya? También le ponen nota F a los camarines en el locker room, y le ponen una nota F menos, una nota más baja todavía, a lo que llaman tratamiento de las familias. Aquí me quiero detener un poco a explicar esto. No significa que en el fondo los Steelers son una organización familiar por excelencia, la familia Rooney, cómo no van a valorar las familias. Acá a lo que se refiere puntualmente es que actualmente muchos equipos consideran en el día del partido toda una serie en fondo, de instalaciones e instancias para acoger a las familias de los jugadores más allá del tiempo que particularmente dura el partido. Porque en el fondo tienen que entender que los jugadores llegan muchas veces muy temprano al estadio, entonces estamos hablando desde tener guarderías para los niños, digamos, en ese intervalo, tener lugares para descansar, para las familias, servicio de almuerzo, comida, todos esos aspectos, digamos, que van durante todo el día del juego, más allá del tiempo puntual que dura el partido, ¿ya? Y en ese aspecto, aparentemente, ninguna de esas cosas actualmente son consideradas por el equipo de Steelers. Hay otro equipo, por ahí escuché que, por ejemplo, le cobran a los jugadores por este servicio de guardería para los niños, y obviamente a los jugadores eso no les pareció muy bien. Eh, Les ponen también nota D en cuanto a los viajes, nota D en lo que son el apoyo de nutricionistas, y también nota D en lo que es el training room, ¿ya? Son cosas bastante importantes en cierto aspecto. eh, y esto se explica hasta cierto punto por también la limitación de espacio físico en las instalaciones donde entrenan en el fondo los Steelers, en las instalaciones que se llaman Southside, allá en Pittsburgh. Eh, eh, que parecieran ser instalaciones algo anticuadas en comparación sobre todo con otros equipos que tienen instalaciones bastante más modernas, de última tecnología. Eh, y lo otro que hay que considerar y destacar también, no muy positivamente, es que los Steelers son el único equipo de la NFL que comparte instalaciones con un equipo de college, con el equipo del Pitt Panthers. Eh, Quizás el único aspecto positivo a destacar en todo esto es que el coach Mike Tomlin, ¿no es cierto?, lo califican con nota A, es el quinto mejor calificado en la liga, pero también hay que tener claro que en general la mayoría de los head coach están bastante bien evaluados, excepto, digamos, los que han sido despedidos, que son los únicos que tienen una nota un poco más mala, ¿ya? En general, el resto de la liga, el primer lugar lo ocupa Miami en esta evaluación, en segundo lugar el equipo de los Minnesota Vikings, y en tercer lugar los Green Bay Packers, ¿ya? Como dijimos recién, el equipo de Pittsburgh ocupa el número 28 en este ranking, y los únicos equipos que están por debajo son el equipo de New England Patriots en el número 29, en el número 30 el equipo de Los Angeles Chargers, en el número 31 los Kansas City Chiefs, campeones del Super Bowl, así que hay una discrepancia un poco interesante. Y el último equipo en la posición número 32, los Washington Commanders. El último tema que les quería mostrar tiene que ver con el anuncio, ¿no es cierto?, de que Bill Hillgrove, quien ha sido el relator de jugadas, de play-by-play, por los últimos 30 años para los Steelers, anunció su retiro.
Este relator, bueno, como dije, lleva los últimos 30 años relatando los partidos de Steelers, ha relatado 4 Super Bowls, los últimos 4, y viene desde la época, ¿no es cierto?, de Myron Cope. Ahí pueden ver en algunas fotografías. Trabajó con Myron Cope, el legendario locutor, y les quiero mostrar un video con, en el fondo, algunos de sus relatos, las mejores jugadas de los Steelers. Vamos a ver momentos bastante históricos, y obviamente por razones obvias, para que escuchen el relato, no voy a hacer ningún comentario. Pero antes de mostrar el video, les quiero contar que la primera jugada que se ve en el video es precisamente el primer partido que yo vi de los Steelers, y en el fondo el partido que me hizo hacerme fanático del equipo de Pittsburgh. Así que van a ver ahí ustedes muchos momentos bien interesantes. Espero que les traiga recuerdos, y vamos a mirar ese video. Here we go for the right to go to the Super Bowl. He has time and he launches a rainbow and it goes up and it's starting to come down to the end zone. And down there it is juggled and in the end zone. Oh my! Drop! The ball hit the turf. The Steelers are headed to Phoenix. Maddox in the shotgun. 2nd and goal at the 3. Steelers down by 5. They go with a draw handoff. It goes into the end zone for the Pittsburgh Steelers touchdown. Chris Fuamatu Ma'afala gets the go-ahead touchdown for the Pittsburgh Steelers. How about them apples? 2nd and goal at the 5. The give to the right, and the bus waits. The bus drives, and the bus gets to the goal line. Touchdown, Pittsburgh! Jerome Bettis! And the Bears were trying to tackle him, but they just could not. If you would say, show me what the bus is all about, I'd play that play for you. That's what the bus is all about. Here's the give to Jerome. He hesitates. Oh, the ball is fumbled. He picked and the it up. Colts pick it up. Look out. Oh, my gosh. Nick Harper has it. He's running. And Big Ben can't. He tackles him. He tackles him at the 43-yard line. Jerome Bettis, who rarely fumbles at the goal line. Nick Harper picks it up, and the Colts are still alive with 1:09 to go. We get a low snap. The ball is down. Vanderjagt's kick is on its way. That kick is long enough, high enough, and it's no good. No good. He missed it. It's no good. Oh, man. It's no good. A bootleg left, and Ben dives for the goal line, and he's going to be caught short of the. No, it's a touchdown, Pittsburgh. Ben hit the chalk, bootlegging on the keeper left. And they pitch it to the left, and now here's the handoff on the reverse to Antoine Randall. He's going to throw it down the field. There's a man open. Touchdown, Pittsburgh! Hines Ward! The Steelers score from 43 out on a gadget play that they worked on in practice on Friday. The game is over. The Pittsburgh Steelers did it the hard way. They come to Detroit with a job well done. Baltimore 3 for 12 on 3rd downs. The clock at 4:43 and winding. Flacco in the gun. He looks. He waits. He throws the pass, and it's intercepted. George Polamalu at the 40, 35-30. Blockers at the 25. He's running right at the 15. He turns and goes for the goal line, and he's in for the Pittsburgh Steelers touchdown. Troy Polamalu with a big defensive pick, and this place is on fire. They're back. He throws the pass. It's going to be picked up. James Harrison has it. He's running up the sideline. 25-30, 35-40. Still on his feet at the 45 and down. No, he's still on his feet. Here comes Harrison jumping over people to the 20, the 15, the 10, the 5. And that's a touchdown for Pittsburgh. An amazing play. 43 seconds to go. Gets the snap. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! Santonio Holmes! I don't know how he did it! Dominique Rodgers-Cromartie doesn't know how he did it, but they ruled touchdown in the far right corner of the end zone. And this stadium erupts. And Super Bowl 43 is history. The Pittsburgh Steelers have won the Super Bowl for a 6th time, unprecedented in the annals of NFL play.
And in the shotgun, Steelers trailing by 3. He's back. He pumps, throws it over the middle. The pass is caught. He got to the goal line. Touchdown! Touchdown, Pittsburgh! 9 seconds left, and Antonio Brown wills himself across the chalk. You gotta be kidding me! Cleveland 3rd and 7 at the Pittsburgh 30. He's back, pocket collapses. He's hit and down by T.J. Watt, who breaks the Steelers' all-time sack record. Momentos sin duda icónicos de la historia reciente, ¿no es cierto?, de los Steelers, y con la voz inconfundible de Bill Hillgrove. Así que quise hacer ese homenaje en relación a su retiro. Si les trajo recuerdos, si quieren dejar ahí en los comentarios su momento favorito o algún recuerdo que haya venido a su mente, ¿no es cierto?, con estos videos, obviamente los invito a hacerlo. Así vamos llegando al final de este nuevo episodio. Como siempre, les doy las gracias por habernos visto. Los invito a dejar comentarios, preguntas. Vamos a seguir durante la off-season con los episodios, contándoles las novedades sobre lo que viene, ¿no es cierto?, en poquitas semanas la agencia libre, y después ya de lleno en lo que va a ser el draft, ¿ya? Así que yo comienzo a despedirme. Les doy las gracias como siempre. Los invito a compartir el video, a darle me gusta, a seguir nuestro canal de YouTube y recomendarlo a otros fanáticos de Steelers y de la NFL en español. Hasta una próxima oportunidad. Me despido y les digo como siempre, here we go Steelers. Hasta la próxima.